Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Y pues hoy queremos hablar de un tema muy importante para nosotras dos. Finalmente un tema que compartimos con muchísimas mujeres que nos escuchan. Un tema que creemos pues que es como la piedra base, ¿no? de nuestra experiencia también espiritual, que es nuestra experiencia como madres, cómo nos volvimos, pues sí, mamás. Cómo es que hoy vemos a nuestros hijos como los grandes maestros de nuestra vida, cómo hemos podido integrar las herramientas, las prácticas espirituales de las que hemos hablado ya en el pasado, como el mindfulness y muchas cosas, pero al rol más importante de nuestras vidas. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes nuestra experiencia personal sobre un tema maravilloso e importantísimo, como personalmente y también para la sociedad, porque finalmente ser mamá, o sea, estamos creando pues a los seres humanos del futuro, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar sobre eso y también de manera más personal y menos conceptual, aunque ya platicaremos también como de los conceptos que, pues más Teóricos. Más teóricos, sí. Y más abstractos y todo el asunto, pues sí. Sí. ¿Quieres empezar tú de cómo hablar? Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, como acaba de mencionar Wendy, en otro episodio queremos cubrir un poco el aspecto más conceptual y, bueno, teórico y también aplicado de esto que hoy en día se llama la maternidad consciente o la crianza consciente, que también está bastante de moda. En inglés se llama mindful parenting. A mí me gusta mucho el inglés porque en el término parenting, aunque es parents, no se refiere ni a padre ni a madre, sino a ambos, ¿no? Mientras que en castellano, en español, siempre es, si dices... ¿Paternidad o maternidad? Sí, los padres se supone que son los dos, pero bueno, siempre por defecto es el lado masculino, ¿no? Entonces, es un tema que está muy de moda. Entonces sí que queremos en un episodio posterior hablar un poquito más de esto a nivel conceptual y daros también algunas recomendaciones con respecto a lecturas y al trabajo de grandes profesionales que están trabajando este tema, que es no solamente fundamental, como acaba de mencionar Wendy, sino además es un tema que tiene una carga emocional pues brutal, seguramente la más fuerte, es el componente más fuerte a nivel emotivo de la vida de una persona, la relación con los hijos y la relación con los propios padres, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar que uno nace como madre, o una nace como madre, y también como padre, por supuesto, el día en el que da a luz a su hijo. Antes no tienes esa experiencia y no la puedes ni siquiera imaginar. Entonces el día en el que nace tu hijo es el día en el que naces tú como madre. Sí. Y no, igual que tu hijo se desarrolla a todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de personalidad, a nivel intelectual, a lo largo de muchísimos años y seguramente durante el resto de la vida, igualmente tú como madre también te vas desarrollando. Sí, claro. No es ese día nace tu hijo, nace tu hija y naces tú como madre, pero ambos nos vamos desarrollando, acompañando. Sí. Y aunque nosotras seamos las adultas, no por eso significa que el día que nacemos como madres ya estamos hechas como madres al 100%, sino que es un proceso también, yo creo que vitalicio, en el que nos vamos desarrollando en ese rol, en ese papel, que es el más importante de nuestras vidas. Y además porque, bueno, ahorita que lo mencionas, sí, porque la verdad es de que a lo largo del embarazo, aunque, pues sí, o sea, puedes leer muchas cosas y obviamente empiezas a conectarte emocionalmente con el ser que está creciendo en tu vientre, platicas sobre eso con tus amigas, con tu mamá, con tu familia y todo,
no puedes comprender lo que es la maternidad hasta el momento en que nace. O sea, el golpe de la maternidad, tanto positivo, por supuesto, en el amor y estas emociones que desbordan las bonitas, ¿no? Este amor, esta luz y todo, y también las emociones tan fuertes de la responsabilidad, del miedo, etcétera. Nadie puede comprender eso antes de la experiencia, independientemente de la cantidad de libros que puedas leer o de conversaciones que puedas tener. No, el golpe de realidad se vive en ese segundo, como dices. O sea, puede ser madre en teoría por los libros y por el embarazo, pero cuando de verdad se siente esa maternidad, en el alma, en el ser, es el momento en que nace. Sí, pero no se queda ahí, se desarrolla. Bueno, sí, claro. Y sí, es un proceso vitalicio, y eso yo creo que también es muy importante, porque como todos caemos en la trampa mental de pensar que, bueno, que nuestra identidad, igual que nosotros todos tenemos una identidad egoica, ¿no? Y nosotros tenemos como nosotros nos objetivizamos. Entonces, yo soy mago y moreno y soy así, y tengo esta apariencia física, y tengo esta personalidad, y estas son las cosas que me gustan y estas son las cosas que no me gustan. Me estoy objetivizando, yo me estoy haciendo un objeto, y entonces yo misma tengo una relación con la idea que yo tengo de yo misma. O sea, eso también pasa con la identidad como madre. Entonces, una se imagina o decide que va a ser este tipo de madre, y entonces se objetiviza también como madre. No, yo es que como madre soy así, o hago esto, o no hago esto. Y entonces, cuando te objetivizas, estás creando dualidad, estás creando separación. Y yo creo que también es muy importante, lo primero es entender que tu identidad como madre es algo que se va desarrollando. Es como un baile, tú no puedes bailar, o sea, en la vida sí puedes bailar sola, pero en las relaciones humanas no puedes bailar sola. Entonces, es un baile que desarrollas, que te va cambiando según vas bailando, y que lo vas bailando con tu hijo. Entonces, en ese, digamos, esa relación entre tu idea de cómo vas a ser como madre y la realidad de lo que te aporta tu hijo, ahí es donde realmente hay espacio para desarrollo profundo, a nivel espiritual, a nivel emocional. Entonces, creo que es importante subrayar que no somos madres de una vez y nos quedamos ahí. No, esto es un viaje también. Como todo en la vida, esto es un viaje que no acaba nunca. No, y bueno, creo, además que sí, uno de los, ¿qué serán? No problemas, quizá desafíos o dificultades de la maternidad, es precisamente ese, ¿no? De que las ideas sobre la maternidad, ¿no? Las propias y las ajenas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muy presente que antes de ser mamá, o sea, cómo criticaba y juzgaba a otras mamás, ¿no? No, cuando yo tenga un bebé jamás voy a hacer esto, o jamás voy a hacer lo otro, o nunca voy, ¿no? Y hoy que tengo a mi hija, lo hago por supuesto, o sea, ¿sabes? Porque uno no puede comprender eso. Y entonces, y para mí yo creo también, y para todas, como tú bien dices, ese golpe de realidad contra la imagen que tenías de ti misma como madre es muy, muy fuerte. O sea, y muchas veces causa mucho dolor, ¿no? Cuando tú te pensabas a ti misma, por ejemplo, en mi caso, yo me vi a mí misma durante todo el embarazo, dándole pecho a mi hija, y etcétera, ¿no? Y porque claro, también cuando tú ves las revistas y todo esto, te ponen a la mamá, ya sabes, con un peinado precioso, en una mecedora espectacular, ¿no? Divino, como en el campo, al sol. No, o sea, con un halo de luz, así, lo mejor. Y personalmente, o sea, creo que es, o sea, uno de los dolores físicos más fuertes de mi vida. O sea, fue horrible, ¿sabes? Y entonces, o sea, para mí el tomar la decisión de no puedo darle leche materna de mí, o sea, sí, bueno, luego me volví como una vaca, ya sabes que, o sea, que me compré las cositas esas para, ¿cómo se llaman? ¿Extractor de leche? El extractor de leche, exacto. Sí, es tiraleches, en España se lo llaman tiraleches. Bueno, no, sí, pero fue por esta, cuando tomé conciencia que cada vez que mi hija se me acercaba, la rechazaba internamente porque sabía el dolor que venía. Claro. Y vamos, o sea, aunque mentalmente y emocionalmente quería hacerlo, mi cuerpo era de no me la traigan, o sea, no me la pongan. Y entonces cuando
cuando yo hago las paces conmigo misma de, a ver, Wendy, ¿qué prefieres? ¿Que tu hija se alimente de leche o de tu amor y de tu presencia? Y tomo la decisión de, ya no de mí, fue muy difícil, pero no difícil por mí, sino como por la imagen que yo tenía. Por tu ego, por las expectativas, por la presión. Eso, sí, porque más que mi ego, por la presión social, de verdad que sí, ¿eh? Pues, o sea, como que yo tuve que luchar mucho con la idea de, si no alimentas a tu bebé, entonces no eres buena mamá, claro, ¿sabes? Y yo creo que al contrario, o sea, que, ándale, ahí fue cuando yo empecé a intentar ser una mamá consciente, como a tomar decisiones que fueran más profundas, o sea, como cómo estoy impactando a mi hija cuando mi cuerpo la rechaza y acaba de nacer, cuando ella energéticamente puede sentir el rechazo de su mamá físico, que no emocional, sí. ¿no? Sí. Y que para mí era el impacto ese era más fuerte que, ¿sabes? Y entonces, y bueno, como eso en todo, ¿no? Sí, pues, este es un tema muy interesante, por ejemplo, el de la lactancia materna, porque es un tema no es un tema controvertido, hoy en día está totalmente clarificado de manera científica que desde la leche materna es la mejor, pero digo es controvertido en el sentido de que las expectativas la presión social, todo el mundo se entremete y da su opinión. Sí. Y hay mucho enjuiciamiento. Nos estamos continuamente juzgando a nosotras mismas por no dar la talla en ciertos temas y también dejamos que otros nos juzguen. Y además nosotros también hemos dado juicios a los demás. O sea, que esto viene un poco en 360 grados, ¿no? De todas las direcciones, ¿no? Esto nos sucede con absolutamente todos los temas, pero el tema yo creo de la lactancia es un tema particularmente, tal vez por ser un tema muy primario, de que en cuanto te conviertes en madre, básicamente tu primera preocupación es alimentar a tu hijo, pues se convierte en un tema realmente... A mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, pero yo tuve la suerte de que mi hijo básicamente fue un pequeño Buda, o sea, y entonces demostró toda la paciencia del mundo que yo no tenía conmigo misma. Con lo cual fui capaz de sacarme la leche durante 5 semanas y dársela en biberón y luego conseguí volver a ponerla otra vez en el pecho. Y para entonces su boquita había crecido un poquito más y entonces fisiológicamente ya no me causaba ese no me causaba, de hecho no me causó nada de dolor después de 5 o 6 semanas. Pero durante esas semanas básicamente yo realmente pienso que los primeros meses de vida de tu hijo, como te abren, o sea, es como te rompen el corazón, te rompen el corazón en el sentido de que te lo abren de una manera que no se puede explicar. Entonces te sale absolutamente tantas sombras y tanta luz, pero es como un momento de intensidad espiritual y emocional sin comparación. La única otra comparación sería si tienes más de un hijo, pues en cada vez que te conviertes en madre. Sin embargo, creo que no tengo más hijos para poder hablar con autoridad, ¿no? del caso, pero aunque supongo que el nacimiento de tus siguientes hijos es también maravilloso y tiene sus desafíos particulares y sus alegrías particulares, el nacimiento de tu primer hijo es lo que te cambia, porque como tú dices, y sí, ándale, o sea, ser mamá no es un objeto, o sea, no es una etiqueta que te pongas y ya está, sino es el cambio de ser tú, o sea, una persona con tiempo libre, con sus propias ideas, con sus sueños, y de pronto eso, de alguna manera, o sea, se pone en pausa, ¿no? Porque tienes que dedicarte enteramente a tu hijo. A un recién nacido. Sobre todo en los primeros meses cuando son recién nacidos, realmente te diluyes, o sea, te diluyes en ellos, ¿no? Y bueno, ya hablaremos en otra ocasión, ¿no? Pero hay grandes trabajos por parte de psicoterapeutas que hablan un poco de toda esta... Es como una especie de fusión, una fusión energética, emocional con tu bebé, que es realmente...
que es realmente transformadora, ¿no? No siempre, no siempre en lo positivo, sino también en lo negativo en el sentido de trabajar, de transmutar ciertas cosas, tal vez ciertos bloqueos o ciertos temas. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora me doy cuenta ya desde hace años, ¿no? Pero bueno, mi hijo tiene 6 años, como a los 2 o 3 años de nacer mi hijo me di cuenta de que los primeros, sobre todo yo diría que 7, 8, 9 meses de su vida, yo tuve un trastorno de ansiedad. O sea, no fueron... Ahora fantaseo, claro, que lo hacemos todos, ahora fantaseo y cuando veo fotos de él cuando era bebé, vivíamos en África además, entonces en el jardín en África y con su niñera, y en fin, era una vida también muy, muy, muy diferente de la vida que llevamos ahora, entonces lo idealizo y digo, ay, cuando era tan pequeñito, era perfecto. Y es verdad que fue un bebé, realmente fue un pequeño Buda, fue un bebé súper paciente, fue un bebé muy fácil de cuidar y sin embargo yo estaba histérica perdida, o sea, histérica perdida. Tenía unos niveles de ansiedad brutales, dormía fatal, cualquier ruido me molestaba, cuando dormía no dormía profundamente, estaba, como dicen en inglés, on edge, o sea, estaba al borde del ataque de nervios, al borde del precipicio constantemente, cuando mi hijo no me había dado absolutamente ningún motivo real, o sea, factual, para estar así. Entonces, me di cuenta al cabo de los años, primero de que había estado ansiosa perdida y segundo de que esto es un tema, es como mi sello, una de mis sombras, ¿no? Es uno de mis sellos oscuros en esta vida mía, es la ansiedad. Que la ansiedad siempre es un tema de control, es el deseo de control, ¿no? Y cuando sientes que no tienes el control, pues te entra la ansiedad. Entonces, para mí, ese es una gran área de sombra en mi vida, que la tengo desde hace mucho y que además ahora también pienso que está heredada. Y también en otro episodio hablaremos del tema de un poco de los bagajes karmáticos que traen tus hijos, ¿no? Sí, que te reflejan. Y un poco el tema de cómo la familia es un sistema y también hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sistémico. Entonces muchos de los problemas o de los desafíos o de las sombras que hay en mí, en ti, en todos nosotros, también vienen heredados de generaciones anteriores. Entonces bueno, en mi caso... A mí la ansiedad fue mi caballo de batalla, fue la ansiedad. Y ahora, de hecho, me acuerdo cuando tuve la grandísima suerte de tener un parto natural y tener lo que se llama una dula, que es una acompañante de partos. No es una comadrona, también tuve una comadrona, pero tuve una dula que es una señora, una fantástica maestra de Kundalini Yoga. Y me acuerdo que me dijo, como a los 4 o 5 días de haber nacido mi hijo, y yo estaba, dale que te pego es que no me duele mucho el pecho, es que no le puedo dar de la leche, o sea, obsesionada con el tema de la lactancia. Y me acuerdo que me dijo, tú lo único que tienes que hacer es estar presente para tu hijo. Sí. Y por supuesto que en ese momento, y todavía me acuerdo de esas palabras, por supuesto que en ese momento... No es que no las entendiese, o sea, mi mente estaba en bucle con la obsesión de la lactancia, entonces no era capaz de realmente abrir mi corazón para que esas palabras entrasen y se aposentasen en mi corazón, con lo cual como que no las puse en práctica. Y entonces lo que es muy interesante es ver cómo para mí la maternidad en ese primer año fue una oportunidad para soltar la ansiedad. Y no lo hice, o no del todo, desde luego. Fue una oportunidad para vivir con presencia todos los momentos de la vida de mi hijo en esos primeros meses y no lo hice. Entonces, esto no lo digo para autoflagelarme, ¿no? Sino para realmente insistir en que por muchísimos motivos, que tampoco podemos entrar aquí en ellos, pero falta de apoyo a todos los niveles, emocional, logístico. Muchas veces las madres nos sentimos realmente muy solas, a pesar de que tengamos, por ejemplo, el apoyo de nuestras parejas, de nuestros compañeros, que es fundamental. Nos sentimos muy solas en esos primeros meses
Y entonces yo muchas veces sentía que estaba sola ante el peligro. ¿Y cuál era ese peligro? Pues no lo sé, porque el peligro no era mi hijo, era la ansiedad que me causaba el ser madre. Pero creo que, mira, personalmente, o sea, si hablamos con mujeres de verdad, o sea, con total honestidad. Sí, sin Sí, censura, o sea, sin autocensura. Sí, exactamente. Yo, con las pocas que he podido hablar desde ese nivel de sinceridad, yo no conozco a ninguna que me haya dicho, yo fui súper feliz las 24 horas desde el día uno. No. Todas pasamos por eso. Yo te puedo decir que, como tú, a lo mejor no era la ansiedad de la misma manera que la viviste tú, pero yo te puedo decir que aunque físicamente, o sea, biológicamente me volví madre cuando mi hija nace, yo me volví madre en el corazón de verdad 1 año y medio después. Porque el primer 1 año y medio, exacto, por mi ansiedad, mis miedos, extrañaba demasiado mi vida anterior, Sí. mi tiempo libre, bueno, mi tiempo con mi pareja, los viajes, la falta de responsabilidad, el vivir sin el miedo constante y la responsabilidad constante de mi hija, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente yo me vuelvo madre como presencia materna real, o sea, del corazón, no solo la presencia que alimenta, ¿no? Y cuida, y cambia cuida, pañales. y cambia pañal, no, sino la compañera real, hasta hace poco, ¿no? Y es más, o sea, puedo decir el momento, pero, o sea, exactamente en donde hay este clic en mi vida, o sea, que estoy colgando la ropa, ¿no? Y de pronto me llega ¿sabes? Esta sensación, porque bueno, mi hija estaba en su recámara, así, estaba durmiendo la siesta, se despierta, entonces la escucho reír y en ese momento me entra wow, mi compañera de vida está ahí. O sea, el universo o Dios me regaló a mi compañera y yo hoy tengo el honor de cuidar a mi compañera y a mi mejor amiga, pequeñita todavía, ¿no? Entonces, o sea, es un placer y claro, tengo momentos horribles y tengo momentos en que me quiero tirar por la ventana y jalar los pelos porque ser mamá es muy bonito, es maravilloso, pero es muy difícil, o sea, es muy difícil. No, pero eso, o sea, creo que sí, o sea, me volví madre de verdad, o sea, madre de verdad después, o sea, cuando, como tú dices, la presencia con tu hijo, ¿no? Cuando te vuelves una mamá presente, que no quiere decir que estés que estés a las 24 4 horas. horas con él pegado en la misma casa, ¿no? O sea, la presencia es una actitud interna, un estado interno de conciencia, no es tu cuerpo junto a tu hijo y ya las 24 horas, ¿no? Y sí, pues, o sea, creo que es importante como madres, pero como mujeres, que empecemos a ser honestas, a hablar la realidad de lo que es la maternidad, porque hay muchas mujeres que tienen miedo de hablar de lo difícil o del dolor que sienten, o de cómo extrañan su vida pasada, o de muchísimas cosas, ¿no? Por miedo al juicio de los demás. O sea, si hablas con la verdad y hablas de la dificultad, van a creer que no eres buena madre, sí. ¿Sabes? O sea, y no es así. O sea, creo que más bien ser una madre consciente es exactamente ser consciente de lo bueno y lo malo. No malo, difícil, ¿no? Verlo, o sea, verlo como es y compartirlo. Porque creo que en parte la ansiedad que nos da cuando somos mamás es precisamente por eso, porque como creemos que va a ser todo maravilloso, ¿no? O sea, creemos que vamos a sentir este amor las 24 horas, esta felicidad las 24 horas, y en realidad hay momentos que dices, quiero tirarme por la ventana de lo difícil, y lloras horrible, ¿no? No sé si por la dificultad en sí misma, o por eso entonces soy la peor de las madres porque no me siento feliz las 24 horas, ¿no? O sea, soy la peor mamá porque extraño mis tiempos a solas con mi marido de antes, o mis viajes, o mi libertad, entonces soy muy mala porque, claro, o sea, solo la buena mamá tiene que sentirse feliz las 24 horas y, o sea, sin que nunca más vuelva a pensar
en su vida pasada. Claro. ¿No? Entonces, Lo que no. pasa que, bueno, yo ahí también mi vertiente sociológica y de politóloga me haría decir que hay un elemento muy importante de control social del patriarcado, que todo hay que decirlo, ¿no? A lo largo, no ahora necesariamente, o tal vez ahora se ha mutado y se ve de otras maneras, tal vez a través de las redes sociales y a través de la presión que las propias mujeres nos ponemos unas sobre las otras. Pero sí que es verdad que durante durante miles de años, pues obviamente la maternidad también ha sido una manera de controlar a las mujeres, en el sentido de que, primero, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las mujeres no han podido controlar si tenían o no tenían hijos, o cómo los tenían, o cuántos los tenían. Sí. Y lo segundo es un poco asociar primero, nadie te pide tu opinión, ¿no? O sea, los hijos te vienen y no puedes hacer nada. Y segundo, además tienes que, se asocia un poco esta santidad, ¿no? de la madre, de la Virgen María, la santidad de que eres madre y que por lo tanto eres perfecta y eres intocable, pero porque eres buena madre. Y ser buena madre implica estar dedicada exclusivamente a tus hijos, estar dedicada a servir a los demás. Entonces, yo creo que ahí también obviamente hay un gran condicionamiento político, social, histórico y cultural que se aplica seguramente a casi todas las sociedades del mundo con respecto a las expectativas de lo que supone ser una buena madre, ¿no? Que es un poco para controlar a las mujeres. Pero yo creo que hoy en día lo interesante es ver cómo seguimos con estas expectativas a pesar de que, bueno, de que ya... Sí, y de que ya no necesariamente tienes que ser madre para... Incluso ese tema es interesante. Las personas que deciden no tener hijos conscientemente... a menudo también son criticadas, ¿no? O sea, a menudo, siempre, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Entonces, también es interesante como ese tipo de presión social todavía se aplica. Y cuando sí decides tener hijos y solo quieres tener uno, por ejemplo, decides que solo vas a tener uno, entonces te juzgan también. También te juzgan. Entonces, y si tienes dos, te preguntan para cuándo el tercero. Entonces, como que sí que realmente es un ámbito en el que todo el mundo... como que echa sus expectativas y sus mecanismos de control, y entonces es un poco como el amor romántico, ¿vale? O sea, yo lo pienso que es muy parecido al amor romántico. La gente ve muchas películas, muchas películas, y entonces tú acabas creyendo que el amor, o sea, que por ejemplo tu relación de pareja tiene que ser como las películas de Hollywood, igual que la relación con tus hijos. Si tienes hijos, si eres madre, va a tener que ser de esta manera. Y básicamente eso es, como diríamos en España, eso es una milonga, o sea, eso es un cuento. Es un mito que no existe. Es un mito que no existe, y yo creo que lo más liberador no es darse cuenta de esto, porque yo creo que la mayor parte de la gente se da cuenta de esto más o menos, sino ser capaz de verbalizarlo, de expresarlo, de, como dijiste tú antes, de ser honesta y decir, ¿sabes qué? A veces ser madre es un coñazo, a veces ser madre es un aburrimiento. A veces ser madre es un incordio. A veces ser madre no es nada satisfactorio. A veces ser madre es todo lo opuesto. Es decir, es lo más maravilloso que ha pasado. Exactamente. Y que todo eso engloba a la totalidad de la experiencia humana de tener un hijo. Entonces, lo bueno, y como decías tú, lo malo o lo difícil, todo eso es parte de esa experiencia. Y no por eso, o sea, la experiencia no tiene que ser juzgada, la experiencia tiene que ser vivida, tiene que ser experimentada en sus luces y en sus sombras. Como todo. Como absolutamente todo. Sí, ándale, como que la maternidad socialmente se ve como luz y ya. O sea, ¿no? O sea, sin sombras. Y, claro, pues, o sea, como dices, o sea, parece ser que el arquetipo de la madre es la mujer que deja de ser sí misma para dedicarse plenamente a otros. Y entonces, cuando tú dejas de pensar en ti, de tener sueños, de todo, entonces eres la madre perfecta, por sacrificada, como la Virgen María, ¿no? Sí, como por abnegada. Dices, ¿no? Abnegada. Exacto, ¿no? Abnegación. Y mira que yo tengo dos muy buenas amigas que quiero con el alma, que ellas en conciencia dicen, no queremos ser mamás, ¿no?
cosa que yo admiro muchísimo. Y algo que he pensado es que es como muy triste que quienes somos mamás podamos decirles que, o sea, que si no eres madre te vas a perder lo mejor de tu vida o lo más importante en tu vida. Es que no es así. No, sí, claro, o sea, sí, sí es maravilloso, por supuesto, la manera en que te crece el corazón, la manera en que puedes descubrirte a ti misma a través de tu hijo por ser un espejo, sí, 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 o sea, tiene lo maravilloso que es real, ¿no? Pero siento que no solo es algo muy feo ese juicio o poner esa carga en los hombros de las mujeres que no quieren hijos, sino también de los hijos, porque como madres amamos profundamente a los hijos y entonces les hacemos sentir de tú eres mi felicidad, tú eres la razón de mi existencia y entonces el hijo carga con tu felicidad toda su vida, ¿no? Y entonces hay muchísimos hijos que no se atreven a vivir sus vidas porque saben que sus mamás no van a poder vivir sin ellos, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí, o sea, hay muchísima... O sea, en realidad este es como un tema... carga, exacto, ¿no? Es un tema, sí, que también podríamos estar varios días hablando de esto porque hay muchísima disfunción. Exactamente. Y no solamente... O sea, hay culpabilidad... O sea, que decir, hay mucha sombra en esa relación de padre... Potencialmente puede haber de los padres con los hijos. Entonces, yo creo que aparte de que la cosa que lo que decías antes de las mujeres, por ejemplo, que no quieren ser madres, no puedes echar de menos algo que no quieres no conoces. y que no conoces Sí, y que además claro. no quieres. Entonces, ¿no? o sea, sí que muchas veces hablamos de la maternidad y decimos que es el papel más importante de nuestras vidas, pero eso no quiere decir que si no lo cumples, si no tienes ese papel, si decides conscientemente no ser madre, te vayas a perder... De lo mejor que te puede pasar. No, o sea, obviamente lo que tiene de maravilloso ser madre es lo que acabas de decir tú, es una de las, seguramente la relación más potente de cara a... es como una llave que te permite entrar en un camino de autoindagación y desarrollo personal muy profundo. Sí. Ahora, el que te den la llave no significa que abras la puerta. Hay muchísimas personas que tienen una maternidad, digamos, no consciente y que por lo tanto tienen esa llave porque son madres y sin embargo nunca abren la puerta. Nunca se conocen mejor, nunca, digamos que, bueno, pues son conscientes de esa gran oportunidad de autoconocimiento que supone ser madre y tener esa relación con los hijos. Entonces, igual que hay muchas personas que tienen la llave y no abren la puerta, hay muchas personas que ni siquiera tienen la llave. Pero a lo mejor les toca la llave de otra puerta de autoconocimiento por otro ámbito. Y entonces que no sea la maternidad y sea el servicio a los demás o lo que sea. Entonces no se puede juzgar que esta ruta es más importante que esta otra ruta. O sea, por ejemplo, personas que se dedican al servicio a los demás toda la vida y que deciden además no tener hijos precisamente porque quieren servir a los demás, sin sentirse culpables por no poder servir al hijo también. A mí eso me parece totalmente loable. Entonces no necesariamente ser madre es mejor que no ser madre. Es simplemente un camino que escogemos. Sí, porque además como dices, ¿no? Y hemos mencionado, mi hija me está llama llorando, y exactamente. Voy en este momento a ver qué le pasa, a ver qué tiene correctamente. O sea, esto no lo hemos preparado, esto ha salido así, esto sí que es maternidad en vivo y en directo. Wendy ha tenido que salir un momento para ver qué es lo que le pasa a su hija, que está llorando. Y de hecho, en muchas ocasiones cuando nos juntamos para grabar estos episodios, tenemos que hacerlo alrededor de los horarios de nuestros hijos, alrededor de si uno de nuestros hijos tal vez no se encuentra bien y entonces está en casa y puede en cualquier momento venir a interrumpirnos. Entonces esto sí que es realmente lo tal vez fundamentalmente sagrado de ser madre. Yo diría que es la oportunidad cada día y seguramente prácticamente cada momento del día
de ser consciente y de tener presencia de lo que podemos hacer con nuestros hijos, de lo que hacemos con nuestros hijos, de lo que nuestros hijos nos enseñan, de lo que sentimos en la relación con nuestros hijos. Es una oportunidad diaria para ejercitar la presencia y la conciencia en todos los ámbitos que atañen a la maternidad, que básicamente es pues, todos los ámbitos de la vida. Entonces yo creo que con esas nos vamos a despedir, sí, y también con la aportación sí, totalmente espontánea de la hija de Wendy. Perdón. Sí, yo sé. Yo nada más para terminar, que ya no te escuché tu último punto, diría que sí, o sea, que finalmente, como hemos mencionado, todo en esta vida puede ser utilizado como un portal o una oportunidad para crecer y para despertar. Sin duda, la maternidad es uno muy profundo, sí. Y uno que no puedes negar, en el sentido que no puedes negar la existencia del hijo, ¿no? Pero depende de ti, exactamente, si ves a tu hijo simplemente como un ser humano que nace de tu cuerpo o como tu gran maestro y tu oportunidad para conocerte más a ti misma. Y 2, diría que es muy importante que nosotras las mujeres dejemos de juzgarnos y, o sea, seamos amigas de nosotras mismas, y eso solo se logra con honestidad, con el corazón abierto, compartiendo las luces y sombras, sin miedo. Sí. Sin miedo. Y sin enjuiciar, ¿no? Porque si no queremos recibirlo, tampoco lo demos, ¿no? Entonces, bajemos el nivel de presión social. Yo creo que eso también es un mensaje práctico importante. Sí, exactamente. Pues bueno, muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Como ven, un tema que por supuesto vamos a regresar a él como millones de veces, sí, ¿no? Sí, porque además, o sea, realmente hay mucho más que se podría hablar, por supuesto, pero además también hay trabajo muy, muy interesante que queremos compartir, sí. Exactamente, de otros profesionales, y que realmente merece la pena ser investigado un poquito más. Pues bueno, que tengan muy bonita semana, les mandamos besos y abrazos y nos vemos muy pronto. Hasta el lunes que viene. Un beso, bye. Chao. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.